Hay momentos que, sin avisar, nos desgarran por dentro, no por el dolor físico, sino por esa herida invisible que dejan las miradas que juzgan, las palabras que humillan, y el silencio que aprieta como un puño cerrado en el pecho. Laura no gritó, no rompió nada, solo quiso sacar 500 euros de su cuenta. Pero en ese banco, eso fue suficiente para hacerla sentir como si no valiera nada. Lo que nadie sabía, es que la mujer de ropa sencilla, con el cabello recogido y los zapatos gastados, no estaba sola, y que su dignidad, pisoteada esa mañana entre mármol y corbatas, sería defendida por un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacer temblar el mundo bancario. Prepárate para una historia de desprecio, justicia y redención. Una historia donde el dinero no fue el problema, sino el prejuicio. Esa mañana, el sol brillaba con indiferencia sobre los ventanales del Sterling Skybank, uno de los bancos más lujosos del país. Las paredes eran de mármol blanco, los sillones, de cuero oscuro, y el ambiente, olía a exclusividad. Allí entró Laura, una mujer de rostro tranquilo, vestida con una blusa modesta y unos vaqueros desteñidos. No llevaba joyas, ni maquillaje costoso, ni un bolso de diseñador. Solo cargaba su dignidad y un propósito sencillo: retirar algo de efectivo para pagar al electricista que reparaba el calentador en casa. Pero desde que cruzó esas puertas de cristal, supo que no encajaba. Primero fue la mirada del guardia, luego, la sonrisa falsa de la recepcionista, y más tarde, las risitas contenidas de los empleados al oírla pedir una retirada de solo 500 euros. ¿Solo 500? Dijo una de las cajeras con una ceja alzada, como si Laura acabara de pedir limosna. Nadie se molestó en mirar su número de cuenta. Nadie quiso saber cuánto dinero realmente tenía. Solo vieron su ropa, su peinado sin lujos, su silencio tímido, y decidieron que no merecía estar allí. Lo que no sabían era que estaban a punto de cometer el error más caro de sus carreras. ¿Qué harías si vieras a la persona que amas siendo humillada por quienes se creen superiores? ¿Te quedarías en silencio? ¿O harías temblar los cimientos del poder? La historia comienza aquí. El eco de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo resonaba como un latido acelerado en el pecho de Laura. Cada paso la acercaba a la fila de cajeros, pero también la empujaba contra un muro invisible de prejuicios. Su blusa sencilla y sus vaqueros desteñidos contrastaban con los trajes caros y los relojes brillantes que la rodeaban. Y por primera vez sintió en carne viva el peso de ser juzgada por su apariencia. Se detuvo frente al mostrador y, con voz apenas más firme que un susurro, pidió retirar 500 euros. Aquella cifra era para ella más que dinero. Era la autonomía de pagar una factura, de mantener la promesa de un hogar cómodo para su familia. Pero cayó como un puñetazo frío cuando la joven cajera, con sonrisa forzada, repitió con suficiencia: «Lo siento, señora, aquí atendemos solo transacciones superiores a 10.000 euros». El golpe no dolió en la cartera, sino en el orgullo. Laura sintió cómo se le tensaban los hombros, cómo un nudo crecía en la garganta. ¿Era acaso menos valiosa por no llevar joyas? ¿Invisibilizada por no encajar en aquel catálogo de clientes distinguidos? Respiró hondo, recordando las palabras de su madre. Nunca mires la etiqueta que te ponen, sino la cara de la persona que eres. Con la mejilla ardiendo de rabia contenida, apretó los puños junto al costado. Vio las miradas de complicidad entre la cajera y su compañero. Sonrisitas burlonas que la señalaban como intrusa. Un silencio mortal se instaló en el área VIP, y por un instante creyó oír el murmullo distante de su dignidad resistiendo: «No te dejes pisotear».
Decidió alzar la voz, no para gritar, sino para reclamar lo suyo con la serenidad de quien se sabe en lo correcto. Tengo más que suficiente en mi cuenta. Por favor, hagan mi retiro. La respuesta fue un encogimiento de hombros y la misma frase hueca. La ATM está por allá. Señora. Aquella indicación no solo la mandaba a otro lugar, sino que la expulsaba del privilegio de la atención personalizada. Laura asintió con calma. Pero la traición de sentirse reducida a un número la atravesó como un puñal. Se alejó con paso firme, dejando atrás el brillo inútil y acercándose al fin de un pasillo donde esperaba un cajero. En cada paso, el silencio a su alrededor se transformaba en un grito ahogado: «No eres bienvenida». Su corazón palpitaba al ritmo de la humillación, pero también de una rabia nueva. De una fuerza escondida. Por dentro, una voz más poderosa que la condescendencia del banco le susurraba: «Esto no quedará así». Y así, mientras giraba la cabeza para comprobar que nadie la siguiera, Laura recobró la compostura. El sudor frío de la vergüenza se convirtió en determinación pura. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. No se trataba ya de 500 euros. Era una lucha silenciosa por su valor como ser humano. Con esa llama de dignidad encendida en los ojos, Laura se dirigió al cajero automático, inconsciente aún de quién estaba a punto de convertirse en su inesperado defensor. Tras la fría indiferencia del mármol y el susurro burlón de los guardias, se oculta un pequeño mundo de grietas, el infierno detrás del mostrador. Allí, donde deberían brotar sonrisas de cortesía, se cuecen miedos agazapados y órdenes que apuñalan el corazón. Cristina, la joven tesorera que rechazó a Laura, mira su uniforme de pin plateado cada mañana con los ojos apagados. Siente en la nuca la respiración de su jefe, Henry, reclamando eficiencia. Ni una gota de lentitud. Le ordena, pero cuando ve a cada cliente no VIP entrar con paso vacilante y rostro avergonzado, una punzada de remordimiento le atraviesa el pecho. En su cabeza resuena un mantra impuesto por la dirección: primero los grandes saldos. Tú eres un filtro. Deja fuera los que no importan. A su lado, Robert se pasea tras el cristal con la impaciencia de quien carga un reloj de oro que nunca alcanza a lucir. Sabe que su carrera depende de brillar ante los ojos de los que realmente cuentan. Los que manejan cifras de 6 ceros. Por eso, cada billete de 500 euros escapa de sus manos como un suspiro de desprecio. ¿Qué importa un pobre infeliz? Se justifica, y a la vez, siente que mancha su propia dignidad. Y está Alicia, la jefa de atención al cliente, en su despacho de imponente madera oscura, recibiendo llamadas de la central que presionan con metas inalcanzables. Cada más VIP, más pronto, retumba como un látigo en su espalda. Para colmo, debe exhibir un rostro impenetrable cuando enfrenta a los tímidos viajeros de transacciones modestas. Cada vez que ve las mejillas de Laura encenderse de vergüenza, algo en Alicia llora por dentro. El eco de su propia madre, que le enseñó a tratar igual al más pequeño y al más grande. Pero aquí, ese eco se perdió bajo pilas de manuales de protocolo VIP. Dentro de ese pequeño infierno corporativo, todos juegan a no sentirse culpables culpando al otro. Si ella está aquí, es porque no usa bien la banca en línea. Si pide poco efectivo, es porque molesta. Y así, van pasando clientes, van pasando humillaciones, hasta que el aire se espesa de tanta rabia contenida. En un momento clave, Cristina se sorprende a sí misma contemplando su reflejo en el protector de la pantalla táctil.
Ve en esos ojos la sombra de alguien que podría haber sido amable. Que debería haber sido amable. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? ¿En qué instante dejó de ver clientes y empezó a ver números menores a 10.000? Pero el reloj de la indignación no perdona pausas. Mientras Cristina titubea, y Robert se recoloca la corbata para disimular nervios. La puerta de la sala principal se abre de golpe. Un murmullo de alarma recorre la fila de los espejos empañados por el aire acondicionado. Un hombre acaba de entrar. No es un cliente cualquiera. En ese instante de tensión máxima, cuando el banco entera contiene el aliento, las miradas de quienes han construido ese infierno detrás del mostrador giran hacia la entrada. Y algo en la conducta de aquel extraño les hace crujir los huesos. No hay condescendencia en su paso. Hay un fuego que sabe de traiciones más antiguas que la propia arrogancia de aquella sucursal. Cuando Thomas cruzó las puertas de cristal, el banco entero pareció contener el aliento. Nada en su porte anunciaba la tormenta que guardaba dentro. Ni traje impecable. Ni mirada altanera. Ni gestos grandilocuentes. Todo lo contrario. Había en él una calma tensa. Como la de un león reposando bajo la sabana antes de alzarse y rugir. En su pecho latía un dolor antiguo. El recuerdo de Laura humillada. Encogida en aquel sofá de imitación de terciopelo. Las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Aquella mujer de modestos vaqueros y blusa sencilla, que años atrás había sido su confidente y su compañera de sueños. Hoy aparecía vilipendiada. Él había recibido la llamada de su voz quebrada. Y en el instante en que colgó, algo dentro de su alma se transformó. Lo que parecía un simple trámite, retirar 500 euros, se había convertido en una puñalada a la dignidad de su esposa, y a la suya. Avanzó sin prisa, paso firme, sin apartar la mirada de aquel mostrador donde ella había sufrido. Cada empleado que lo veía sentía un escalofrío. Había en su forma de andar una autoridad sin palabras. Sus puños permanecían relajados, como si sostuviera el mundo entero con una mano. Y aún así supieran que podían aplastarlo con facilidad. Por fuera, una tranquilidad bidimensional, por dentro. Un rugido que se iba gestando. Cada vez más poderoso, mostrándole el camino. Hoy pondrás fin a esta injusticia. En su mente resonaban ecos de promesas compartidas. Te cuidaré siempre. En las buenas y en las malas. Había deseado tantas veces protegerla del dolor más pequeño, pero nunca imaginó enfrentarse a un ejército de indiferencia y prepotencia corporativa. Se recordó a sí mismo en los inicios. Un joven emprendedor que soñaba con cambiar vidas. Que valoraba cada gesto de gratitud. ¿Cómo habían degenerado esas normas rígidas? Ese protocolo VIP. En una muralla de desprecios. A cada paso, Thomas sintió cómo el suelo vibraba bajo sus pisadas. Como si su sola presencia hiciera tambalear el andamiaje de aquellos que se creían intocables. Cruzó la línea invisible que separa la sumisión de la rebeldía. No necesitó alzar la voz, pues su silencio era más demoledor que cualquier grito. Los guardias, los cajeros, Henry y Alicia, todos se quedaron paralizados, enfrentando el peso de un león que no ruge. Todavía, en ese instante, Thomas levantó la mirada y divisó a Laura. Pálida pero erguida, con los ojos brillando de gratitud y miedo. Sintió que el rugido crecía hasta cada fibra de su ser. La promesa de venganza se mezclaba con el deseo de justicia. No se trataba solo de recuperar 2.000 millones de euros. Se trataba de rescatar la honra. De recordarle al mundo que la dignidad no se mide en ceros. Sin prisa, pero sin pausa, alzó la voz con voz suave y firme. ¿Quién dirige este lugar?
Y en esa pregunta, cargada de dolor y de autoridad, se golpeó la primera losa de ese sistema de mentiras y desprecios. El elegante vestíbulo de Sterling Sky Bank, aquel salón de mármol frío e impasible, se convirtió en un campo de ruinas emocionales. Tras las palabras de Thomas, todo se desplomó. Los candelabros de cristal parecían temblar, como si quisieran huir. Henry, el director de piso, sintió el suelo resquebrajarse bajo sus pies. El imperio que él había defendido con orgullo estaba cayendo a pedazos. En un instante, el aire olía a perfume caro y a humo de crisis. La pantalla de la mesa de operaciones, antes pulcra y ordenada, se inundó de notificaciones, órdenes de cancelación, transferencias masivas, documentos urgentes que debían firmarse y sellarse antes de que el banco perdiera cada céntimo de la fortuna de los Daniels. Cada clic resonaba como un martillazo contra la reputación que Sterling Sky tardó décadas en construir. Dentro de esa vorágine, Alicia, la jefa de relaciones con clientes VIP, comprendió la magnitud de su error. La paciente que ella había menospreciado era la esposa del hombre que sostenía en un puño la llave de un parqué bursátil millonario. Su propio protocolo, esa jerarquía sutil que separa al cliente decorativo del realmente importante, había sido la causa de su caída. Cristina, la joven cajera que soltó su primer escupitajo de condescendencia, ahora veía el reflejo de su propia humillación en los ojos de los compañeros de oficina. El día anterior se había mofado con Robert, hoy temblaba de espanto. En la pantalla de su ordenador, el saldo residual de la cuenta Daniels aparecía como un imperceptible 0 euros. Bajo sus manos, las teclas se convirtieron en incómodos testigos de su culpa. Henry, inmóvil junto al mostrador, sintió el pulso martillearle en las sienes. Señor Daniels, por favor, reconsidere, balbuceó. Pero Thomas ya sostenía el contrato de cierre en la mano, firme como un decreto irrevocable. Alrededor, las cámaras de seguridad captaban cada gesto de pánico, nervios que se deshilachaban, ejecutivos que susurraban en corrillos agitados, un murmullo colectivo de ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? En lo más profundo de sí mismo, Henry enfrentó su propia traición, no solo a Laura, a quien nunca defendió, sino al ideal que creyó imperecedero, que el lujo absoluto bastaba para garantizar un trato humano. Ahora entendía que un banco de mármol puede brillar tras un cristal, pero carecer totalmente de corazón. Y cuando el corazón falta, el mármol se agrieta y se desmorona. Thomas observó el caos con una mezcla de victoria y tristeza. No había alegría en ver derrumbarse un gigante, pues incluso el adversario merece al menos algo de respeto. Pero su rabia, alimentada por la injusticia, clamaba porque cada falta de respeto recibiera su lección. Y así fue, unos segundos después. La sede entera quedó en silencio, mientras él firmaba la última página y marcaba con un sello rojo el fin de esa dinastía. Laura, temblorosa pero erguida a su lado, percibió el eco de su propio clamor, dignidad, en ese ruido sordo de ordenadores apagándose. Alcanzó a susurrar, mi dignidad valía cada euro que sacaste. Él apretó su mano, compartiendo un instante de triunfo íntimo. Sin embargo, sabía que esto era apenas el preludio de algo más profundo que debían enfrentar: el reencuentro con las cicatrices abiertas, con la familia y el pasado que aún pedían respuestas. Cuando Laura y Thomas salieron de aquel vestíbulo en ruinas, ninguno imaginó que el verdadero desafío comenzaría al cruzar la puerta de su hogar. Allí, en la penumbra familiar, Laura sintió de nuevo ese escalofrío,
La culpa y la humillación se habían colado con ella. Aún viva bajo su piel. Se miró al espejo del recibidor y vio la misma mujer discreta de siempre. La blusa modesta. El jean descolorido. El rostro cansado pero decidido. Sin embargo, por primera vez comprendió algo esencial. Quien te ignora también puede subestimarte. Y aún invisible, conservas un valor que nadie puede arrebatarte. Ni siquiera un imperio de mármol. Mientras Thomas encendía una tenue lámpara, Laura cerró los ojos y dejó que los recuerdos se agolparan. La condescendencia en la voz de Cristina. La frialdad de Henry. Los susurros malévolos de Alicia. Cada gesto se imponía como un puñal escribiendo en su conciencia. Por aquellos pasillos opulentos, ella fue invisibilizada, reducida a una mera retirada de $500. Y ahora, lejos de avergonzarse, la humillación se transformaba en furia contenida. Me trataron como si no importara. Pensó, pero sí importo. Importo para mí misma, para mi familia y, sobre todo, para mi dignidad. En la penumbra de su sala, Laura se puso de pie. Recorrió con la mirada cada esquina cargada de recuerdos. Las fotos en la repisa. El sillón donde soñaba con un mundo en el que nunca debía pedir permiso para existir. Con cada paso, sentía el latido firme de su corazón resonando como un tambor. Un pulso vibrante que le decía, tú vales más. Thomas la observó en silencio, admirando esa fuerza que emergía como un león herido alzando su rugido. Laura se volvió hacia él. Y sin palabras, tomaron la mano del otro. En ese gesto sencillo se sellaba un pacto. Ni la crueldad ajena ni la autocrítica interna volverían a quebrarles. Tengo miedo de que todo esto me cambie para siempre, murmuró ella. Pero ya te ha cambiado. Para mejor, contestó él, posando su pulgar sobre su mano. Eres más valiente de lo que crees. Afuera, la noche caía con su manto de estrellas. Dentro, algo se encendía en Laura. Una llama de orgullo y de ira justa. Había aprendido la lección más dura. El respeto no se demanda con títulos ni con abrigos de diseñador. Se conquista asumiendo tu voz, reclamando tu espacio, enseñando al mundo que tu presencia es irreemplazable. En ese instante, supo que la batalla no terminaba en la rendición de una fortuna ni en la desbandada de ejecutivos. La verdadera lucha estaba por empezar. Restituir el valor de cada mujer que, culto tras culto, billete tras billete, ha sido invisible alguna vez. Su combate era íntimo, pero su eco resonaría lejos. Y mientras el reloj marcaba un nuevo minuto, Laura alzó la mirada, consciente de que el siguiente paso sería más peligroso aún. Llevar esa dignidad renovada hasta el parqué judicial y las oficinas centrales del banco, donde la justicia aguardaba su turno. La mañana que siguió a la devastadora retirada de fondos, Laura despertó con el corazón encendido por un fuego nuevo. El anhelo de ver la balanza inclinarse finalmente a su favor. Aquella misma tarde, con papeles en mano y una determinación afilada como un puñal, atravesó el imponente umbral de los tribunales. Cada paso resonaba en el gran vestíbulo, recordándole el eco sordo de los desprecios que padeció. Inútil. No VIP. Fuera de aquí. Ahora, sin el ropaje de la humillación. Se enfrentaba a un sistema que le debía no solo el dinero, sino su dignidad. En la sala de audiencia, el juez, un hombre de mirada grave, alzó la vista y vio a Laura. Impecable en su sencillez, con los ojos encendidos de verdad. A su lado, su abogado desplegó las evidencias, grabaciones, documentos bancarios, testimonios de clientes testigos.
Cada brutal condescendencia se transformaba en prueba irrefutable de discriminación. Al otro lado, los representantes de Sterling Sky rebuscaban excusas burocráticas. Invocaban políticas vagas y protocolos insensibles, intentando sofocar el clamor de la justicia. Pero Laura ni se inmutó. En su pecho, latía la certeza de que cada mujer invisible, cada persona despreciada por su apariencia o su aporte mínimo, merecía un trato justo. El juez escuchó en silencio, como si el peso de cada palabra de Laura llevara la voz colectiva de quien alguna vez fue ignorado. Cuando al fin golpeó su mazo, el murmullo en la sala se transformó en un rugido contenido. Ordenó a Sterling Sky indemnizarla. Condenó multas por prácticas discriminatorias y dispuso la revisión obligatoria de sus protocolos de atención. Al salir, con el papel del veredicto apretado en la mano, Laura sintió que algo en su interior se deshacía y se recompone a la vez. La herida más reciente comenzaba a cicatrizar. Thomas la abrazó en medio de la escalinata. Y sus labios, al rozar su frente, susurraron: «Lo lograste». Pero ella sabía que aquel triunfo no era solo suyo. Era el principio de una redención colectiva. En los días que siguieron, los titulares insistieron en narrar el escándalo. Mujer modesta vence a banco millonario. La dignidad no tiene precio. Para Laura, sin embargo, el verdadero triunfo pasó por algo más profundo que la cobertura mediática: recuperar la fe en la justicia. Demostrar que la voz de lo pequeño puede hacer temblar los imperios de mármol. Así, con la indemnización y la reparación moral, Laura eligió invertir su ganancia en un fondo de becas para mujeres emprendedoras, un proyecto de micro VIP, donde lo modesto se reconoce como semilla de grandeza. En cada cheque entregado, en cada sonrisa de gratitud, hallaba el eco de su propia historia, la misma llama de orgullo que la había impulsado a no rendirse. Al caer la tarde, de regreso en su hogar, Laura encendió una lámpara junto a la ventana. Afuera, el cielo de la ciudad se vestía de tonos purpúreos, signo de un día que culmina y otro que nace. Ella apoyó la mano en el cristal, recordando el miedo y la rabia que un día la ataron a ese banco. Ahora, en ese instante, sentía la promesa luminosa de una nueva etapa. No más sombras de dudas. No más códigos cerrados para el corazón. Solo el horizonte amplio de quien ha conquistado su propio valor. Y mientras la cámara se aleja lentamente, con el pulso de la ciudad latiendo a sus espaldas, una voz en off susurra: la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la dignidad recuperada. Y cuando alzas tu voz, los muros más sólidos pueden tambalear. Ahora, ¿cuál será tu próxima batalla?